Buenos días, doctora. Nosotros somos estudiantes de quinto semestre de la carrera de Derecho, modalidad en línea, y hoy vamos a hablar sobre la historia del Código de Comercio y su evolución, con el concepto y las características sobre la actividad mercantil, también sobre los actos de comercio en Ecuador y en América Latina. Muy buenos días con todos. A continuación, una breve introducción sobre lo que viene a ser la historia de comercio en Ecuador. El Código de Comercio en el Ecuador y América Latina tiene sus raíces en la tradición jurídica europea, especialmente en el Código francés de 1807, en el siglo XIX. Los países latinoamericanos adaptaron este modelo a sus contextos regulando la actividad mercantil para fomentar el desarrollo económico. La actividad mercantil se caracteriza por su habitualidad, ánimo de lucro y profesionalidad. Los actos de comercio, como la compraventa, la intermediación y las operaciones bancarias, definen el ámbito de la aplicación del derecho mercantil. Estos códigos han evolucionado para adaptarse a la globalización, incorporando nuevas formas de contratación y comercio electrónico. Ahora vamos a hablar un poco sobre la historia del comercio en Ecuador y sus reformas. El derecho comercial en Ecuador ha evolucionado paralelamente a los cambios económicos, políticos y sociales del país. Su regulación se ha plasmado fundamentalmente en el Código de Comercio, cuerpo normativo que ha sufrido importantes reformas a lo largo del tiempo para adecuarse a la dinámica de comercio moderno. La historia del Código de Comercio ecuatoriano es también la historia de un desarrollo institucional de un país, de su apertura a modelos jurídicos europeos y de su progresiva modernización a través de las reformas legislativas. El origen e influencia del primer Código de Comercio ecuatoriano. La codificación del derecho comercial en Ecuador comenzó en el siglo XIX. El primer Código de Comercio ecuatoriano fue promulgado el 26 de mayo de 1859, durante la presidencia de Francisco Robles. Este código se inspiró profundamente en el Código de Comercio francés de 1807, siguiendo el modelo napoleónico, que también influenció en otras legislaciones de América Latina. El Código de 1859 regulaba principalmente a los comerciantes, los actos de comercio, los contratos mercantiles y las quiebras. Su estructura refleja una visión subjetiva del derecho comercial, centrada en el comerciante como sujeto jurídico. No obstante, con el tiempo, esta concepción fue desplazada por la visión más objetiva, centrada en los actos de comercio como elementos regulados, independientemente de la calidad personal de quien se los realizara. Las reformas posteriores y codificación del siglo XX. A lo largo del siglo XX, el comercio en Ecuador se diversificó y modernizó, lo que obligó a constantes ajustes normativos. En este contexto, se promulgaron varias reformas en el Código de Comercio, orientadas a incorporar figuras modernas, como las sociedades por acciones, los contratos de seguro, las letras de cambio y los pagarés. Sin embargo, el texto base siguió manteniéndose sin una reforma integral hasta bien entrado el siglo XXI. En 1960 se establecieron nuevas disposiciones sobre títulos, valores y sociedades mercantiles. Y más adelante se dictaron leyes especiales que comenzaron a desplazar parcialmente el Código de Comercio como fuente principal de regulación. Entre estas leyes destacan la Ley de Compañías en 1977 y la Ley General de Seguros. También está la Ley de Mercado de Valores en 1993, lo que evidenció un proceso de desmembramiento funcional en el código. Entre otras reformas relevantes en el siglo XXI, tenemos que a partir de la década del año 2000 y especialmente tras la promulgación de la Constitución del año 2008, se intensificó el proceso de reforma del ordenamiento jurídico mercantil,
Una de las reformas más relevantes ocurrió con la promulgación de la Ley de Reformación al Código de Comercio mediante la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar en 2019, que modernizó varios aspectos relacionados con contratos mercantiles, comercio electrónico y mecanismos alternativos de solución de conflictos. Sin embargo, la reforma más significativa fue entrada en vigor del nuevo Código de Comercio mediante la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación. Se derogó de manera parcial el cuerpo normativo anterior y estableció un nuevo texto codificado. Este nuevo Código de Comercio, vigente desde mayo de 2020, responde a las necesidades del comercio actual y busca unificar criterios interpretativos. Sus principales innovaciones incluyen inclusión del comercio electrónico como modalidad plenamente reconocida, regulación más detallada de los contratos mercantiles modernos como el leasing, factoring, fideicomiso mercantil y franquicia. Ampliación de los principios mercantiles, tanto como la buena fe, la libertad contractual y la autonomía de voluntad. Incorporación de mecanismos de solución alternativa de conflictos como la mediación y el arbitraje. Este nuevo cuerpo legal refleja una visión moderna del derecho comercial adaptada al entorno digital, globalizado y orientado al emprendimiento. Entre las perspectivas y retos actuales tenemos que el Código de Comercio ecuatoriano, aunque reformado y actualizado, aún enfrenta desafíos importantes. La coexistencia de múltiples leyes especiales, muchas veces descoordinadas entre sí, sigue generando problemas de aplicación en la práctica. Además, la falta de actualización judicial e institucional para interpretar y aplicar adecuadamente los nuevos principios mercantiles plantea un reto para los abogados, jueces y empresarios. En un mundo donde los negocios se desarrollan de manera transnacional, se hace indispensable que el Código de Comercio ecuatoriano siga adaptándose a estándares internacionales, tales como los principios de ONIDROIT y la Convención de Viena sobre compraventa internacional. Asimismo, debe profundizarse la digitalización de comercio y facilitarse el acceso a mecanismos alternativos de justicia mercantil. Como conclusión tenemos que la historia del Código de Comercio ecuatoriano ha sido un reflejo de la evolución económica del país y su apertura a modelos jurídicos foráneos, desde su promulgación en 1859 hasta las reformas del siglo XIX. 21. El código ha pasado de una concepción subjetiva y estática del comercio a una visión dinámica, plural y funcional. Las reformas recientes apuntan a una mayor coherencia normativa y a una regulación más moderna e inclusiva. No obstante, la mejora continua de este cuerpo legal es una tarea permanente, especialmente ante los desafíos del comercio digital y la globalización. Evolución del Código de Comercio. Sus eventos y antecedentes. Tenemos como primera, en 1830, la primera codificación del derecho comercial en España. Esta se promulga el primer Código de Comercio español que sirvió como base para muchos países hispanoamericanos. También tenemos en 1851 la primera edición del Código de Comercio en Ecuador. Inspirado en la legislación española, fue uno de los primeros esfuerzos por organizar la normativa comercial en Ecuador. En 1889 reforma la importante en el Código de Comercio ecuatoriano. Se introdujeron modificaciones para adaptar la legislación a las necesidades comerciales de nuestro país. En 1933, la reforma importante en el Código de Comercio ecuatoriano se promulga el actual Código de Comercio,
que posteriormente ha sido reformado en varias ocasiones, consolidando en el marco legal para las actividades comerciales y mercantiles. La evolución de estos eventos y antecedentes también está en 1980 y 1990. Reformas y actualizaciones. Se incorporan cambios en el código para ajustarlos a las nuevas reformas del comercio, incluyendo la introducción de aspectos relacionados con el comercio electrónico y las sociedades. En el 2004, la reforma del Código Comercial. Con la ley de reformas se moderniza y se actualiza la legislación, fortaleciendo la protección del consumidor y el régimen societario. Y en el 2010, la propuesta de reforma y adaptación del código. Se discuten reformas para modernizar aún más la normativa, especialmente en temas de comercio digital y protección del inversor. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la actividad mercantil. La actividad mercantil es una operación económica la cual se realiza de forma habitual y consiste en la intermediación en la circulación de bienes o servicios. El objetivo de esta es generar beneficios económicos y se encuentra regulada por el Código de Comercio. El artículo 7 del Código de Comercio establece que esta actividad incluye todos aquellos actos que se hacen de manera continua u organizada, ya sea en la producción, el intercambio de bienes o la prestación de servicios. Además, también considera que los actos en los que participa un comerciante o empresario con la intención de obtener un beneficio económico. En resumen, la actividad mercantil es una herramienta clave que impulsa el desarrollo económico de un país porque genera ingresos, crea empleo y mueve el mercado. Ahora bien, la relevancia jurídica en la actividad mercantil. Para el derecho mercantil, la actividad mercantil es de suma importancia, ya que es necesario para las empresas y los comerciantes para que éstas puedan realizar sus actividades de forma justa y segura, protegiendo así sus intereses. Como primero, tenemos la regulación del comercio, perdón, la cual permite que las actividades económicas se realicen bajo normas claras, la cual genera una seguridad jurídica para todos los actores del mercado. Como segundo punto tenemos la protección de los consumidores, ya que el derecho mercantil establece reglas sobre la publicidad, el etiquetado y la presentación de productos, evitando así las prácticas abusivas o engañosas. Como tercer punto tenemos la creación de las empresas, la cual se facilita gracias a un marco legal, el cual permite el registro y su reconocimiento de nuevos negocios de forma oficial. Como último punto tenemos la resolución de conflictos comerciales. Si surge un problema entre empresas o con los consumidores, el derecho mercantil ofrece mecanismos legales para que estos problemas se puedan solucionar a través de tribunales especializados. Como podemos evidenciar, esta rama del derecho es esencial para que el comercio funcione de forma justa, eficiente y organizada. Gracias. Buenos días con todos. Las características de la actividad mercantil constituyen una base fundamental en el sistema económico y jurídico de un país. En el Ecuador estamos regulados principalmente por el Código de Comercio, cual tuvo una reforma mediante la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación en el año 2019. En este marco normativo, nos ayuda a definir reglas, principios y obligaciones que se deben seguir los comerciantes y las empresas en el ejercicio de sus actividades. A continuación, analizaremos las características más principales y relevantes que tiene la actividad mercantil. Como primer punto tenemos el ánimo de lucro, es la cual que toda actividad mercantil se realiza con el objeto de obtener una ganancia económica, es decir, se persigue un beneficio económico a través de la producción, venta o intermediación de bienes y servicios.
Según el artículo 7 del Código de Comercio, se consideran actividades mercantiles aquellas que impliquen el desarrollo habitual de la actividad de producción, intermediación, intercambio de bienes o prestación de servicios, ejecutados con sentido económico con el propósito de tener una utilidad o un beneficio. Como ejemplo, podemos poner un joven que abre su negocio con camisetas personalizadas a través de las redes sociales, con cuál es su fin es tener ingresos o ganancias. Como segunda característica tenemos la profesionalidad. La actividad mercantil debe ejercer de manera habitual y profesional, no de forma esporádica e ilegal. Según el artículo 2 del Código de Comercio, decimos que son comerciantes las personas naturales o jurídicas que teniendo la capacidad legal para ejercer el comercio se dedican a él habitualmente y se hayan inscrito en el registro mercantil conforme a este código. Como ejemplo, tenemos una mujer que vende empanadas diariamente en un local registrado y teniendo su contabilidad formalmente. Tenemos como tercera característica la inscripción obligatoria. El comerciante debe registrarse formalmente en el registro mercantil, en el SRI en nuestro caso, y en el municipio para cumplir todas sus obligaciones legalmente. Como cuarto punto tenemos la intermediación. El comerciante muchas veces no produce los bienes, pero facilita su distribución entre productor y consumidor. Según el artículo 7, nos habla sobre la inclusión de la intermediación como una actividad mercantil. Como ejemplo, podemos poner una empresa que fabrica jabones líquidos. Entre ellos son los productores, los intermediarios serían las grandes empresas o pequeños negocios que compran para llegar al consumidor final. Como quinta característica tenemos el acto de comercio. Son actividades que la ley considera comerciales por su naturaleza, sin importar quién las realice. Según el artículo 8, tenemos que las listas de actos como compra-venta, para reventa, transporte de seguros, operaciones de crédito, etcétera. Ejemplo, importar computadoras para venderlas localmente. Sexta característica, la publicidad y la competencia. En el mercado exige estrategias de marketing y competencia reguladas para captar consumidores. Ejemplo, tenemos dos cafeterías que lanzan promociones para atraer más clientes sin infringir normas de competencia. Según el artículo 28 al 33, regulan la publicidad y prohíben la publicidad engañosa. Tenemos la séptima característica, la responsabilidad como comerciante, que debe cumplir sus obligaciones contractuales, legales y tributarias. Entre esas tenemos tanto el Código de Comercio, el Servicio de Redes Internas, la Ley de Super de Compañías, que son los entes reguladores aquí en nuestro país. Ellos en cada una de su normativa nos exigen las obligaciones como contribuyentes debemos de llevarlas. Y la 8, la formalidad y la regulación. Aquí pues establecen las normas claras y contables societarias y de consumo que debemos de, como una persona que lleva una actividad mercantil, cumplirlas. Como conclusión, podríamos decir que no solo la actividad mercantil y sus características no solo representan un motor económico, sino también una estructura legal organizada que busca garantizar el orden, la equidad y la responsabilidad dentro del mercado. Gracias al Código de Comercio y a las otras leyes que regulan este tema, establecen unas condiciones legales que rigen la conducta de los comerciantes, la validez de sus actos de comercio y los derechos de los consumidores. Gracias. Muy buenos días, compañeros, estimada docente. A continuación vamos a hablar un poco sobre los actos de comercio en el Ecuador y en América Latina. En Ecuador, un acto de comercio se define como una actividad económica que tiene como objeto principal la producción, la distribución o el intercambio de bienes y servicios. Todo esto con el propósito de obtener alguna ganancia. Según el Código de Comercio ecuatoriano, son considerados actos de comercio
aquellos actos que son realizados por comerciantes en el ejercicio de su actividad mercantil. Esto a su vez incluye la compra y venta de mercancías, la prestación de bienes, servicios, el transporte de bienes, el contrato de seguro, las operaciones de crédito y la celebración de contratos relacionados con estas actividades. En general, se considera acto de comercio aquellas transacciones que se realizan con el fin de obtener una ganancia. Estos actos de comercio pueden clasificarse en varias categorías, dentro de las cuales tenemos por su naturaleza y por su accesoriedad. Los actos de comercio por su naturaleza son aquellos que se realizan independientemente del contexto en que se realicen. Por otro lado, los actos por accesoriedad son aquellos que son exclusivamente no comerciales, pero que adquieren esta particularidad cuando se realizan por entes comerciales. En Ecuador, los actos de comercio están regulados por el Código de Comercio, el cual a su vez establece que se considera acto de comercio y quienes están sujetos a estas regulaciones. La regulación de los actos de comercio establece el marco legal dentro del cual se llevan a cabo las transacciones comerciales. Esta normativa, a su vez, define los derechos y las obligaciones de las partes involucradas, proporcionándoles seguridad y certeza jurídica, lo cual es esencial para un buen funcionamiento del mercado comercial. También hablaremos sobre los actos de comercios en América Latina. Los actos de comercio en América Latina abarcan una amplia gama de transacciones, todos a su vez con finalidad lucrativa y regulados por el derecho mercantil. Estos actos de comercio se definen como aquellas actividades que tienen como finalidad obtener ganancias o lucros. Entre ellas tenemos la compraventa, el intercambio de bienes y servicios, así como también las operaciones financieras relacionadas con dichos actos. Los actos de comercio en América Latina, además de regirse a las leyes y normas de cada país, también están sometidos a tratados o acuerdos internacionales, en la cual se establecen las normas y principios bajo las cuales se deben actuar. En algunos casos, los países están sujetos a acuerdos y organismos regionales o internacionales, como lo son la Organización Mundial del Comercio. También tenemos organismos regionales como la Mercosur, la CEPAL. También estamos en la Comunidad Andina de Naciones. Todo esto influyen en los actos de comercio, tanto a nivel regional como internacional. Muchas gracias, compañeros. Conclusiones y recomendaciones. Los actos de comercio constituyen la base operativa del derecho mercantil, ya que éstas permiten delimitar el campo de aplicación de esta rama jurídica. En nuestro país, el reconocimiento de estos actos ha sido esencial para brindar la seguridad jurídica en las relaciones comerciales y fomentar el dinamismo económico. Comprender cuáles actividades son consideradas actos de comercio no solo permite identificar cuándo se aplica el régimen mercantil, sino que también facilita la protección de los derechos y las obligaciones de los comerciantes y terceros involucrados. Su regulación clara y actualizada es clave para garantizar un entorno de negocios eficiente, transparente y alineado con la realidad económica del país. Mm. Como recomendaciones tenemos que dado el proceso de modernización del derecho mercantil ecuatoriano, reflejado en las reformas del Código de Comercio y en la incorporación de nuevas figuras contractuales y tecnológicas, se recomienda el fortalecimiento de un sistema jurídico mercantil integral, moderno y coherente, que garantice seguridad jurídica, promueva la formalización empresarial y se adapte a los cambios del comercio digital y globalizado.
Para lograr esto es esencial consolidar una estructura normativa unificada y sistematizada, mediante la creación de una ley de marco de derecho mercantil que coordine el Código de Comercio con las leyes complementarias. Actualizar permanentemente la legislación secundaria en áreas emergentes como comercio electrónico, fintech y contratos digitales. Fomentar el acceso a mecanismos alternativos de solución de conflictos para asegurar eficiencia procesal y reducir la carga judicial. Asegurar la difusión, interpretación uniforme y aplicación efectiva del nuevo Código de Comercio a través de reglamentos, jurisprudencias orientadas y capacitadas judicialmente especializadas. En este conjunto, estas acciones permitirán consolidar un entorno jurídico propicio para el desarrollo empresarial, la inversión nacional e internacional y la protección efectiva de todos los actores del mercado. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada, por su atención y que tenga un lindo día.